Aprende a programar, episodio 60. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 60 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Hoy martes 30 de octubre vamos a dedicar el podcast a pivotajes e idas de olla. Pero antes, como siempre, comentar que en emiliopm.com tienes cada 2 semanas 2 nuevos cursos. Y además tienes acceso a todos los cursos que tenemos en la plataforma. Y todo ello por solo 10 euros al mes. Aprovecha el momento y apúntate antes que subamos los precios. Y bueno, después de esta pequeña publicidad, pues os voy a hablar sobre mi pivotaje en el mundo de la programación. Y de esta manera podréis saber primero un poco más de mí y después también saber por qué digo y suelo recomendar que tengáis una buena base en el mundo de la programación. En vez de estar comenzando a lo loco sobre el lenguaje de programación que esté de moda en ese momento. Es decir, que unas personas nos digan, no, ahora Python es lo que se lleva, o no, Java es el futuro, es el presente, es el que más trabajo tiene. Bueno, pues antes de comenzar con todo esto, lo más importante es que cojáis unas buenas bases en el mundo de la programación. Y bueno, para ello, pues como he comentado, lo que os quiero decir un poco mi ruta profesional en el mundo de la programación. Bueno, primero decir que comencé desde muy pequeño, cuando me regalaron un ordenador, un Spectrum, y tendría 9 años. Pues en aquella época apenas sabía casi ni leer, pues programar menos aún. Pues me sirvió para saber poner juegos, me sirvió para poner primer acercamiento sobre lo que era un teclado. Y además de todo ello, porque bueno, con el mundo del juego y demás, pues es muy fácil conseguir que un niño se acerque a este mundillo, pues poco a poco fui leyéndome el libro que venía con él y aprendiendo un poco cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, me enseñaron algo de música, do, re, mi, fa, sol, etcétera. Pues creé una pequeña cancioncilla con el propio ordenador. Venía también cómo escribir un pequeño programa donde se dibujaban en pantalla unos gráficos. Pues también me puse a hacerlo. Es decir, vi que a partir de ciertos comandos que uno iba escribiendo, pues el ordenador te iba respondiendo, ¿vale? Pues esto hizo que, bueno, se me levantara una curiosidad en el mundo del cómo se hacían esas cosas. Después, con el tiempo, bueno, pues me fui separando un poco del ordenador en sí, hasta que me regalaron uno ya un poco de más mayorcito, con 18 años. Vale, pues este fue también mi segundo acercamiento, junto con un curso que di, donde me enseñaron pues ensamblador, me enseñaron HTML, me enseñaron Delphi. Estábamos en el año 98, 99 y aprendí pues mucho sobre esta tecnología. Como veis, pues ya iba yo asentando bases. Yo pensaba que sabía mucho porque ya hacía mis páginas web, ya hacía mis propios programas. Hicimos un juego, por ejemplo, el Pong, donde 2 barras le van dando una pelotita y bueno, se va moviendo de un sitio a otro y pierde el que se le pase la pelotita, ¿no? Pues como podéis ver, ya incluso tenía mi propia inquietud de cómo hacer que esos 2 palos, esos 2 jugadores, pues no se vieran bloqueados con el otro, es decir, crear unos hilos para que cada uno controlara el suyo, ¿no? Pues después de todo esto, pues hice mi carrera, la Ingeniería Técnica de Informática, me fui a otra ciudad para poder hacerla y gracias a ello también aprendí varias cosas. Primero, pues a vivir solo, a tener convivencia con compañeros y después también a sentar más bases todavía sobre el mundo de la programación. El primer año no me llevé ordenador, es algo que les recomiendo, no hoy en día porque casi que es imprescindible, pero que recomiendo que hagáis lo mínimo posible con el ordenador. ¿Qué conseguí con ello? Pues que pude estructurar mucho la forma de trabajar y además al no tener ordenador entre medio semana, sino que lo tenía los fines de semana, pues aprovechaba muchísimo el tiempo para hacer todas las aplicaciones que tenía que hacer en el mínimo tiempo posible. Esto me sirvió a centrarme
en estructurar la mente y en perder menos tiempo delante del ordenador en sí. ¿Por qué perder el tiempo? Porque al final, cuando estás delante del ordenador, haces de todo menos lo que tienes que hacer. Te pones a jugar, te pones a mirar otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en vez de ponerme a jugar, por ejemplo, pues lo que hacía era hacer la aplicación que tenía que entregar en esa semana. Y fue algo que me sirvió de muchísimo. Cuando terminé la carrera, un poquito antes, pues entré a trabajar como programador junior en una empresa donde tenían un RP propio. Bien, pues gracias a ello pues pude ver y conocer todo lo que era una empresa desde el principio. Allí hice de todo, no solamente programar, sino que también estuve en una tienda vendiendo, también estuve en un almacén recogiendo todos los artículos que tenían que preparar, todos los bultos, todos los pedidos. Es decir, que hice casi de todo allí. Esto también, pues como podéis ver, lo que tiene que hacer un programador es solventar problemas a la gente. Y para solventar problemas, pues tenemos que primero conocerlo. Entonces, lo que sí aprendí aquí, y es algo que le digo a todos mis alumnos, es que mezclar una experiencia que tú tienes con programación te da una puntuación, te da ¿cómo podría decirlo? Una ventaja competitiva al resto de personas. Si yo solamente sé programar, pues necesito que otra persona me diga qué necesita. Si yo no sé, por ejemplo, lo que es una cuenta contable, que es un mayor, que es un balance de situación, etcétera, etcétera, pues no puedo hacer software de gestión, por mucho que yo quiera. Alguien me tendrá que explicar qué significa todo ello. Entonces, cuando unimos experiencia en algo con experiencia en programación, pues esa ventaja, esa mezcla te da una ventaja muy grande. Bueno, pues después de esta empresa, pues pasé por varias más. En todas ellas, pues di formación o, por ejemplo, hice programación con Delphi y con Oracle. Estuve de puesta en marcha en diferentes clientes, lo cual pues también te da una soltura muy grande. También tuve que hacer guardias, que eso significaba quedarme con un móvil por las tardes para poder responder a los clientes o incluso fines de semana. Después también pues cambié a otras empresas donde estuve trabajando pues con Oracle Phone, Oracle Report, y seguía también con mucho más Oracle Database. Luego la experiencia que tengo con esa base de datos es grandísima. Después ya entré como director técnico en una empresa muy pequeñita que hice que pasara de un empleado que tenía a 10. Luego creo que el trabajo que hice allí fue bastante interesante. Y además de gestionar a los clientes, pues tuve que contratar a personal, ver qué debían de tener cada uno de ellos para poder ser contratados. Vinieron personas de fuera, de Almería, de Valencia, de Mallorca. Hicimos un equipo pues bastante interesante y bastante potente. En este lugar, en este sitio, pues tenía que gestionar proyectos, tenía que gestionar personal, incluso decidir qué tecnología era la más correcta para los diferentes proyectos que estábamos haciendo. Pasado esta fase, pues entré como formador en una empresa que necesitaba, que me certificara en diferentes tecnologías, en Java, en MySQL, en Oracle, y tuve que sacarme pues muchísimas certificaciones oficiales para poder impartir estos cursos. La verdad que en muy poco tiempo tuve que sacarme muchísimas certificaciones. Luego, otra cosa más, saber optimizar el tiempo, saber dónde buscar esa información, el saber centrarte en lo que es importante fue lo que me hizo a mí poder tener estas certificaciones. No son fáciles de sacar y bueno, pues ahí estuve obteniéndolas. Con ello también monté una empresa con otra persona, con el tío de un amigo mío. Y bueno, esa empresa pues durante 2 años estuvimos desarrollando un software muy potente, ¿vale? Un lenguaje de programación en PHP, pero tenía sus pros y sus contras y al ser un modo suscripción y llevar poco tiempo con él, pues no daba dinero suficiente para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues
Le vendí la empresa a mi antiguo socio y ahí están ellos con esta herramienta bueno, no sé cómo le irán ahora mismo porque hace tiempo que no hablo con ellos, pero supongo que le irán bien porque eran unos profesionales muy, muy buenos. Pasado esta fase, pues bueno, seguí profundizando y seguí trabajando en otros tipos de empresas, ¿vale? Seguí con formación, seguí con empresas de Madrid, donde fui contratado para crear proyectos de PostgreSQL que al final, bueno, se vinieron abajo porque el cliente con el que yo iba a trabajar, pues echó para atrás todo. Entonces, bueno, al final tuve que crear mi propia empresa y aquí ya es donde viene el pivotaje final, porque si veis, he estado pivotando, he estado cambiando de una empresa a otra. Y lo que quiero, sobre todo, que os quede claro, es que en todas ellas no he trabajado con el mismo lenguaje de programación. Lo importante que yo ya iba teniendo era la experiencia, el haber visto diferentes circunstancias y el poder crear algoritmos mentales que puedan extraer esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el software que hice en una empresa fue la creación de recibos bancarios. Luego, lo que tenemos que conocer qué es recibo bancario, qué posibilidades tiene y por qué es bueno que una empresa tenga, que haga muchos recibos o que cobra mucha gente, pues que tenga recibos bancarios de calidad, ¿vale? Que no te vengan de vuelta, que si hay varios en la misma casa, pues no enviar uno por cada persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, este conocimiento es lo que a mí más poder me está dando para poder trabajar con diferentes empresas. Y ahora que tengo la mía propia, también me doy cuenta que aunque yo quería que nos dedicáramos al mundo de WordPress, pues realmente el no tener la potencia suficiente sobre este lenguaje solamente, sino que mi potencia es sobre RP, sobre SGA, sobre CRM, sobre otro tipo de herramientas, pues me está haciendo el pivotaje y me está llevando de manera natural a lo que me están demandando todos los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, se me ha ido un poco la olla, por eso hay también el título del día de hoy, y quiero que se os quede claro que lo que hay que saber es sobre, lo que tenéis que saber es sobre algoritmia, tenéis que aprender algoritmia, condicionales, que es programación orientada a objetos, programación orientada a eventos. Después tenéis que saber sobre la tecnología en sí, que es un protocolo HTTP, que es un protocolo TCP, que es una petición REST, que es el RESTful, que es un POST, que es un GET, que es un PUT, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ir teniendo necesidades y irlas supliendo con la tecnología y no hacer al revés, sino yo tengo esta tecnología, a ver qué puedo hacer con ella y qué necesidad puedo cubrir. No, eso no funciona porque, bueno, yo ya lo he hecho y me ha ido francamente mal. Tenía una tecnología, tenía unos conocimientos y los quise poner en funcionamiento durante muchos meses sin escuchar al cliente final, ¿vale? Porque yo pensaba que era lo mejor para ellos y después me pegué el batacazo, ¿vale? Bueno, pues con esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, por apuntarte a mi academia online de programación en emiliopm.com, por escucharme estas idas de olla, bueno, en definitiva, por formar parte de esta pequeña comunidad de programadores que estamos creando y de la cual tú formas parte de ella. Un saludo muy grande y nos vemos mañana miércoles en una entrevista muy especial. Así pues, hasta mañana. Chao.